Hermanos, amados, en medio del estruendo de un mundo ebrio de velocidad, resuena una pregunta sencilla y profunda. ¿Es razonable creer en Dios? Se puede saber, no con un sentimentalismo ciego, sino con la razón despierta y el corazón humilde, que Dios realmente existe. Muchos a nuestro alrededor tienen medios para vivir, pero carecen de un sentido para vivir. Poseen casas suntuosas, autos relucientes, cuentas interminables y aplausos en cascada, y sin embargo el corazón les queda seco como un desierto. Cuando cae la noche, todavía se oye un suspiro: ¿para qué estoy viviendo? Miremos la cultura que está moldeando a las generaciones. Se idolatra el cuerpo, se convierte la apariencia en un proyecto sin final. Se retoca aquí, se añade allá, se corre tras el espejo engañoso de la época, y un día, al mirarse, uno descubre un rostro que ya no es el suyo. Algunos se vuelven víctimas de la maldición de la belleza. Cuanto más bellos, más solos; cuanto más deseados, más vacíos. Van de relación en relación, cambian de puerto como una barca sin ancla. Suponen que el amor es una subasta y al final solo cosechan el cansancio del alma. La Escritura lo vio desde antiguo. El rey Salomón, que probó cuanto el mundo sueña, se apartó por un tiempo de la voluntad de Dios para experimentar la vida sin Él. Se dijo: probaré el placer, el vino, la risa, todas las delicias que el hombre llama felicidad, y exhaló una confesión amarga. La risa, ¿qué es? El placer, ¿para qué? Todo es vanidad. Cuando se apagan los focos, cuando se acaba la fiesta y la música se retira, la persona descubre una silla vacía en su interior. En los antiguos cantos sagrados, el justo advierte que el rico soberbio piensa que sus casas durarán por siempre. Estampa su nombre en tierras, bancas y placas, sin saber que todo es neblina. El hombre no puede permanecer en honra si pierde el conocimiento de Dios. Se vuelve semejante a las bestias. Comer, dormir, producir, sin recordar para qué nació. Un médico del alma, pensador de este mundo, describió bien la enfermedad de nuestra era. Muchos padecen muerte interior. Viven en abundancia, pero sin alegría. Nadan en comodidades, pero sin paz. Porque el ser humano no solo necesita pan para el estómago, necesita sentido para el corazón. Cuando falta el sentido, el éxito se convierte en cárcel, el poder se vuelve carga, la belleza en obsesión y el aplauso en adicción. Entonces algunos miran al cielo y preguntan si Dios existe. ¿Por qué me siento vacío? Y otros miran al abismo y se dicen: si Él no existe, ¿por qué mi corazón sigue sediento? Hasta en el escenario de la literatura, un príncipe monologa en la penumbra: vivir o no vivir, soportar las flechas del destino o levantarse y luchar contra el mar de males. Detrás está el clamor antiguo: vale la pena vivir. La historia del policía que se topa con un suicida nos obliga también a responder: ¿qué hace que alguien se aferre a la vida y qué hace que otro la suelte?
No habrá respuestas sólidas sin fundamento para la dignidad y el propósito. Si el hombre no fuera más que polvo ambulante, si todo pensamiento fuese el resultado azaroso de reacciones químicas, entonces dolor y júbilo, justicia e injusticia, amor y traición serían oscilaciones sin sentido. Pero el corazón se revela ante esa conclusión. Sabe que hay realidades sagradas por las que vale la pena morir y más aún vivir. Sabe que la justicia no es un espejismo y que el amor no es una ilusión. Cuando alguien vive solo para comer, dormir y producir, ese alguien, aunque tenga un teléfono inteligente en la mano y se siente en un salón de lujo, se va pareciendo a un animal. Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso está llamado a conocer, a amar y a ser libre. La libertad verdadera no es hacer lo que apetece, sino elegir el bien, aunque el bien tenga costo. El amor verdadero no es un éxtasis fugaz, sino una decisión de entregarse, aunque pase por la cruz. Una vida así no brota del sillón blando del confort, sino del horno de la prueba. Por eso, cuando arrecian las olas, cuando te traicionan, cuando el trabajo se desploma, cuando las lenguas te calumnian, no es que Dios te haya abandonado, es que Él está templando el acero de tu alma. El Espíritu Santo forja el carácter, ciñe de armadura el interior para que resistas bajo la lluvia de misiles de la tentación y la adversidad. Pero, hermanos, hay un veneno que corroe la armadura desde adentro. La amargura convierte la herida en la definición de la vida. La amargura vuelve los recuerdos en cadenas. La amargura apaga la oración y enturbia los ojos de la fe. Si la guardas, no entrarás en la tierra prometida de la paz. Si la alimentas, perderás la gracia antes de que el enemigo te haga daño. Por eso, suéltala. Deja que el Espíritu irrumpa y lave. Perdona, no porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas libertad. El perdón no borra la historia, pero corta el poder de la historia sobre ti. Algunos dirán, entonces, ¿es razonable creer en Dios? Yo contesto, no solo es razonable, es el único camino que permite a la razón ser plena. La razón no fue dada para ensoberbecerse contra quien la creó, sino para inclinarse ante la verdad y cooperar con ella. Cuando contemplamos el orden impecable del universo, nos preguntamos, un cuadro no se pinta solo, un libro no se escribe solo, un reloj no se ensambla solo. ¿Por qué un cosmos tan fino habría de atribuirse a un azar mudo y ciego? Cuando escuchamos la voz de la conciencia, nos preguntamos, ¿quién escribió esa ley del bien en nosotros? Cuando amamos y nos sacrificamos, nos preguntamos, ¿por qué eso nos parece más alto que el simple instinto de supervivencia? Y cuando sufrimos, nos preguntamos, ¿por qué el dolor puede purificarnos, hacernos comprensivos y verdaderamente humanos? Estas preguntas no exigen respuestas superficiales, menos todavía un cree, porque es dogma. Nos invitan a llevar la razón hasta el límite y a dejar que el corazón se arrodille. Otros dirán, allá afuera al malvado le va bien. El tramposo prospera y el justo parece perder. Pero el que cree
no mide con el metro el presente. Sabe que la carrera no termina en la meta del éxito mundano. Es paciente, porque el que ríe, al último, ríe de veras. ¿Sabe qué? Si permanece fiel, Dios lo colocará en su lugar. No para aplastar a nadie, sino para ser instrumento de luz. Por tanto, no envidies el banquete de espuma. Persevera en cultivar la fe y llegará el día en que verás dorarse el campo. Hermanos amados, no negamos las heridas de la vida. Sabemos que este mundo es valle de sombras, donde todos, alguna vez, seremos traicionados, malentendidos y ultrajados. Justamente por eso necesitamos un fundamento firme, un sentido que esté por encima de las olas, una mano que nos sostenga cuando resbalen nuestros pies. Dios no promete un camino alfombrado, promete un corazón que acompaña. No promete quitar toda lágrima en el acto, promete secarlas en la hora de su gracia. No promete eximirnos de la cruz, promete convertir la cruz en escalera al cielo. Sin Él, el hombre o se vuelve soberbio, creyéndose Dios, o se desespera, creyéndose polvo sin sentido. Con Él, el hombre es humilde y libre, valiente y manso, trabajador y, a la vez, reposado en la paz. Así que empecemos por un paso cercano. Abre la Biblia, no como un rito, sino como quien abre la puerta para que entre la palabra. Esa palabra no es solo letras, es aliento, alimento, espada de dos filos, lámpara para los pies. Si lees con corazón sincero, el Espíritu Santo te instruirá. Tomará los pedazos de tu historia y hará con ellos un vitral para que la luz lo atraviese en 1000 colores. Tomará tus preguntas y te llevará a las respuestas. No siempre mediante argumentos, sino mediante una paz que supera todo entendimiento. Y entonces estarás equipado para responder con mansedumbre y respeto a cualquiera que te pida razón de la esperanza que hay en ti. No esperes a convertirte en sabio para dar testimonio. No esperes a despejar todas las dudas para arrodillarte. Arrodíllate en medio de las dudas. Di: Señor, no lo comprendo todo, pero creo que tú eres la verdad. Soy débil, pero me abandono. Estoy herido, pero quiero perdonar. Estoy cansado, pero no me rindo. Cuando esta palabra sale de tus labios, el cielo se abre en tu interior. No para esparcir pétalos, sino para iluminar. No para disipar toda tormenta, sino para plantarte sobre la roca. Y desde esa roca verás el mundo ya no como un mercado ruidoso, sino como un campo para sembrar, como un laboratorio de la fe, como un lugar donde cada dolor puede volverse un canto y cada prueba un testimonio. Por último, digo a los que están a mitad de camino entre creer y no creer: nadie te obliga, Dios te invita con la razón y con el corazón. Atrévete a formular la pregunta correcta. No cómo saco a Dios de mi vida, sino si Dios es, ¿cómo he de vivir dignamente? Deja que esa pregunta te conduzca a Jesucristo, que no solo enseña la verdad, sino que es la verdad.
permite que el Espíritu Santo arranque la amargura y te vista con la paz, entonces te pondrás en pie con un carácter nuevo para decirle a un mundo desorientado que hay un Dios que ama, una verdad objetiva y una esperanza que no avergüenza. Y no lo dirás solo con palabras, sino con una vida transformada. Hermanos amados, la pregunta que no podemos ignorar sigue resonando. ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué hay orden? ¿Por qué hay belleza? Y también, ¿por qué existe el dolor y el mal? Si todo fuese simple azar de una materia muda, ¿por qué nuestro corazón no logra descansar en tal respuesta? Si la nada originó todo, ¿puede la nada regalar conciencia moral y amor? ¿Puede la nada sembrar en nosotros un anhelo infinito, una inquietud ante la injusticia, un júbilo ante el bien? Y, sin embargo, por todas partes hay quien proclama que somos subproducto del azar, polvo que camina, una cadena de reacciones químicas que se cuenta a sí misma. Hermanos, la conciencia no nos permite quedarnos ahí. La razón tampoco acepta una explicación tan superficial. Si un cuadro necesita un pintor, si un libro requiere un autor, si un reloj exige un relojero, ¿no pedirá el universo, saturado de leyes y ajustado con más precisión que cualquier máquina humana, un intelecto detrás que lo ordene? Algunos dicen la materia se autoevoluciona y la conciencia no es más que sombra de procesos bioquímicos. Pero pregunto, ¿puede la materia inerte pensar, amar, sentir culpa o arrepentirse? ¿Qué es el pensamiento sino una realidad que trasciende toda cantidad y toda masa? Una realidad que no cabe en un tubo de ensayo ni se pesa en balanza. No podemos obligar al corazón a pactar con un cosmos sin sentido cuando ese mismo corazón clama por justicia, por verdad, por belleza y compasión. Muchos rechazan a Dios no por falta de razones, sino porque su sartén mental es demasiado pequeño. Son como el pescador que guarda solo peces pequeños porque su sartén en casa es diminuto y devuelve los grandes al lago. Cuando la mente solo admite lo que cabe en su molde estrecho, las verdades grandes quedan fuera. No porque sean falsas, sino porque exceden el molde. Dios, que supera la inteligencia finita, no por eso desaparece. La verdad no se encoge para caber en nuestro sartén. Al contrario, nos invita a ensancharlo, a humillarnos ante la verdad y dejar que sea la verdad la que ensanche nuestra mente. ¿Quién puede abrirnos la inteligencia ante el misterio de Dios? No los genios, ni los filósofos soberbios, ni los oradores poderosos, sino el Espíritu Santo. Solo el Espíritu conoce lo que es de Dios. Por eso el hombre no puede escalar el cielo con la escalera de su razón orgullosa. Necesita arrodillarse, acoger a Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien limpia las intenciones, abre los ojos y convierte la razón en instrumento dócil de la gracia. Entonces el creyente sigue pensando, preguntando y dialogando con la ciencia y la filosofía, pero con una humildad nueva, una inteligencia bañada en paz y un amor que ya no necesita exhibirse. Cuando dejamos al Espíritu guiarnos, el mundo deja de parecer una masa caótica sin sentido.
aprendemos a leer el lenguaje de la creación. La tierra se inclina a lo justo para que existan las 4 estaciones. La distancia al sol es la justa para que la vida no se queme ni se congele. El giro día y noche es el justo para un ritmo vital equilibrado. Las constantes físicas suenan como una orquesta gigantesca. Cada nota afinada, como si un compositor eterno hubiera hecho la partitura. Un desvío minúsculo bastaría para desbaratar la sinfonía. Ese ajuste fino no habla el idioma del caos, sino la gramática de la inteligencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios sin megáfonos, porque la belleza, el orden y la matemática ya son la voz del Creador. Pero alguno replica: si Dios existe, ¿por qué el dolor? ¿Por qué las catástrofes? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué prospera el malvado? La pregunta es legítima, y muchos, al tropezar con el dolor, deciden negar a Dios. Sin embargo, la mayoría de sus gritos no niegan la existencia de Dios tanto como atacan su carácter. No se dice Dios no es, sino Dios es injusto. Es decir, en vez de debatir la existencia, se cuestiona su manera de obrar. Pero para cuestionar su obrar, ya se admite implícitamente que hay alguien que obra. Aquí el creyente debe distinguir. Primera cuestión: si Dios existe. Segunda, ¿por qué actúa así? Si existe, dejémosle a Él explicar. Si es Padre, dejemos que el Padre eduque a su manera y en su tiempo. El amor verdadero siempre camina con la disciplina. El Padre abraza porque ama y corrige porque ama. Si solo acaricia y nunca corrige, el amor se vuelve sentimentalismo débil. Si solo corrige y nunca abraza, el amor deviene tiranía fría. Dios es Padre perfecto. Por eso su amor es tierno y firme. Él concede libertad. Y la libertad implica la posibilidad de elegir el mal. Sin esta posibilidad, seríamos robots. Y el amor, un programa. Por la existencia de la oscuridad, valoramos la luz. Por la crueldad, comprendemos la misericordia. Por la cruz, conocemos la resurrección. Dios no es autor del mal, pero en su omnipotencia convierte el mal en materia prima del bien y el dolor en escuela de compasión. Hay quien pretende citar a Dios al banquillo de su razón, exigiendo respuestas inmediatas a todo lo que no entiende. Pero, hermanos, la razón finita no puede obligar al infinito a arrodillarse. Somos criaturas. Él es creador. La postura verdadera de los hijos no es acusar al Padre, sino escucharle con humildad. Esto no es abdicar de la razón, sino colocarla en su lugar. Cuando dejamos de exigir que Dios se parezca a nosotros y le permitimos ser Dios, la paz regresa. Y muchas sombras se disipan poco a poco a la luz de la revelación. Con esto podemos dar un paso más en el razonamiento. Si el universo es una máquina exquisita, ¿qué principio explica su existencia? La nada no produce nada. La materia inerte no despierta de pronto en pensamiento.
La conciencia y la ley moral no pueden ser subproductos azarosos de lo sin sentido. O apelamos a una causa última, inteligente y deliberada, o abrazamos un nuevo mito llamado azar. Y cuando vemos que todo lo que comienza a existir necesita una causa, entendemos que no podemos retroceder al infinito en la serie de causas. La serie debe detenerse en un ser sin comienzo, no causado, fuente del ser de todo lo que comienza. A ese ser lo llamamos Dios. No está sujeto al espacio y al tiempo, porque el espacio y el tiempo son obra suya. Por eso, la eternidad de Dios no es una suma interminable de años humanos, sino otro modo de existir, no medido por nuestros relojes. Volvamos del macrocosmos al interior. La conciencia moral. ¿Por qué me remuerde cuando hago el mal sin testigos? ¿Por qué me conmueve el sacrificio desinteresado, sin que me reporte provecho? ¿De dónde viene esta ley del bien, sino de un legislador trascendente que la ha inscrito en el corazón? La evolución egoísta no explica del todo la gratuidad de la caridad, ni el instinto explica la voz de la conciencia que supera la utilidad inmediata. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí son dos espejos que reflejan una misma luz, la luz de aquel que es verdad y amor. Y aún hay una prueba más, luminosa como el sol del mediodía: Jesucristo. Él no solo habla de la verdad, Él se llama la verdad. No solo enseña el camino a la vida, afirma ser la vida. Tales palabras o salen de un delirante o del Hijo de Dios, pero su vida, la sabiduría de su enseñanza, su poder de sanar y perdonar, su muerte de entrega y su resurrección atestiguada, todo proclama al unísono en Jesús. Dios entró en la historia, habló lengua humana para que el hombre entendiera la lengua de Dios. Quien se encuentra con Él descubre que no es producto de un accidente ni polvo extraviado, sino un Hijo amado, llamado y enviado. Creer en Dios no es cerrar la inteligencia, es abrir de par en par para que entre la luz, es permitir que la razón madure, que la ciencia ocupe su noble lugar como instrumento para explorar el orden del mundo, y que la filosofía purificada de soberbia se vuelva sabiduría. El creyente no teme preguntar ni dialogar, solo teme que el corazón se endurezca en la arrogancia, porque la soberbia nos encoge, empequeñece el sartén mental, nos hace conservar solo los pececillos de nuestras ideas y tirar los grandes peces de la verdad. La humildad, en cambio, agranda el sartén y nos capacita para acoger misterios mayores que nosotros. Desde estos argumentos, volvamos a la vida diaria. No envidies al malvado cuando prospera. Sé paciente, porque la carrera no termina en el podio de este mundo. No te derrumbes ante el sufrimiento, porque en el sufrimiento el espíritu forja un carácter recio, manso y firme. No te canses de dar testimonio en la universidad, en la oficina, en la fábrica, porque no hablas solo. La palabra está en tu boca, el espíritu en tu corazón, y la belleza del orden creado a tu alrededor ilustra tu testimonio.
Responde con mansedumbre y respeto, pero sin miedo a la claridad. La verdad no necesita gritar para ser fuerte. La luz no pisa la oscuridad para brillar. Camina en la verdad, y la verdad alzará su propia voz. Y si alguien se halla en la encrucijada, desgarrado por la pregunta del mal, no se rinda. Ofrécele a Dios justamente esa pregunta. Dile como un hijo: Padre, no lo comprendo todo, pero quiero entender a tu manera. No controlo los astros, pero orienta mi corazón. No puedo cambiar el pasado, pero haz de mi pasado abono para una cosecha nueva. Cuando esta oración sube, la paz desciende. No para borrar todo misterio, sino para darte valor de vivir con el misterio, mansedumbre para esperar y fuerza para amar en un mundo aún lleno de cicatrices. Abramos, pues, el corazón al Espíritu Santo. Deja que Él ensanche tu sartén mental, que lo haga más amplio, profundo y claro. Deja que consuele tus heridas, desate tus dudas y ablande las aristas de tu terquedad. Entonces verás, el sol no solo sirve para calentar la piel, también para enseñarnos fidelidad. Las estrellas no solo adornan el cielo, también recuerdan el orden y el deber. El viento no solo refresca, también habla del espíritu que sopla donde quiere. Y el dolor no solo provoca lágrimas, también abre la puerta de la misericordia. Entonces, la pregunta, ¿por qué hay belleza?, te conducirá al hermoso por excelencia. ¿Por qué hay orden?, te llevará al sabio. ¿Y por qué hay mal?, te guiará al Salvador. Allí la razón reposará, no porque deje de pensar, sino porque ha encontrado el fundamento de todo pensamiento, el Dios viviente. Hermanos amados, cuando el alma ha sido sacudida por la luz de la verdad, se nos invita a dar el paso final, el paso de la convicción y de la entrega, no solo para entrever relámpagos de verdad, sino para permanecer firmes bajo su cielo, no solo para argumentar que Dios existe, sino para entrar en comunión con Él, mirar toda realidad con los ojos de la fe y vivir en el poder del Espíritu Santo, en una época saturada de engaño y cansancio. Alzamos la mirada al cielo y escuchamos hablar al universo. Una ley universal opera en todo. La energía se desgasta, la materia se corrompe, todo sistema cerrado tiende a la disminución del orden. El hombre envejece día a día. Las casas requieren pintura, los metales se oxidan, las estrellas pierden masa, todo se va agotando. El universo no sube por una escalera infinita de perfección, sino que desciende por una pendiente ya trazada. ¿Qué nos dice esto? Que el mundo no pudo haber existido desde siempre por sí mismo. Un reloj en marcha delata que alguien le dio cuerda. Una música que suena delata una mano que inició la nota. Un cosmos que se agota delata un comienzo. Y si hay comienzo, hay causa. La nada no produce nada. Lo que no es no puede hacer otra cosa que no ser. Por tanto, o aceptamos una causa primera no causada, o quedamos atrapados en un círculo vicioso sin sentido. Alguien pregunta, entonces, ¿quién creó a Dios? La pregunta suena aguda, pero apunta al blanco equivocado. Solo aquello que comienza a existir
necesita causa. El ser que es por sí mismo no está bajo esa ley. Espacio, materia y tiempo comenzaron. Por eso requieren causa, pero Dios, que no está dentro de la caja del espacio-tiempo, no necesita causa para ser. Decir que Dios es eterno no es sumar años sin fin según nuestro modo humano, sino afirmar un modo de existir que está más allá de todo reloj. Cuando la Sagrada Escritura dice que al principio Dios puso los cimientos de cielo y tierra y que todo envejece como un vestido, hay allí una intuición revelada. El mundo se hace viejo, pero su hacedor no cambia. Él no se desgasta como la criatura. Él es el fundamento de todo lo que se desgasta. Desde este fundamento, la razón avanza por el corredor de la finalidad. Miramos la vida y vemos metas entretejidas por doquier. La estructura de partículas y estrellas, la inclinación de la Tierra, el ritmo de día y noche, el ciclo de las estaciones, el tapiz finísimo de constantes, como si hubieran sido afinadas. Un desajuste mínimo en proporciones o intensidades derrumbaría el todo. Una sinfonía no nace del ruido al azar. Un plano no brota de la hoja en blanco. Un verso no aparece del vacío. Ese orden teleológico nos susurra. Hay una inteligencia que coordina. Los grandes pensadores y científicos, frente a semejante orden, han terminado por exclamar que el universo es demasiado bello para ser accidente, demasiado preciso para ser fortuna. Esas voces no obligan a creer, pero despiertan del sueño del azar. Luego inclinamos la mirada no hacia la galaxia lejana, sino hacia una gota de vida. Dentro de cada célula hay un manual, un depósito de información codificada. La información no es materia, la información es sentido depositado en signos. Los signos pueden imprimirse en papel o tejerse con moléculas, pero el sentido siempre reclama una fuente inteligente. ¿Quién escribió el programa para que las especies se reproduzcan según su especie? Para que el cuerpo sea una copia admirable, para que las heridas cierren, para que un ser minúsculo crezca hasta ser una persona con rostro, memoria y risa propios. Estas preguntas no nos piden abandonar la ciencia, al contrario, nos apremian a estudiarla más a fondo hasta reconocer con humildad que la información presupone intención y la intención presupone inteligencia. Desde el firmamento estrellado y el jardín de la célula volvemos al campo del corazón. Ahí suena una voz pequeña, silenciosa y fuerte, que alaba cuando obramos el bien sin testigos y reprende cuando hacemos el mal aunque nadie lo sepa. Esa voz nos enseña que el anónimo que se sacrifica es noble, que el niño es digno de protección, que la traición es mala aunque traiga provecho inmediato. ¿De dónde proviene esta ley si todo fuese producto de una selección egoísta? Si todo fuese instinto y genética, ¿por qué admiramos a quien muere por la justicia? ¿Por qué? En la oscuridad temblamos ante nuestra propia conciencia. El cielo estrellado sobre nosotros y la ley del bien dentro de nosotros reflejan la misma luz, una luz que no nace de nosotros. Viene del legislador que escribe la ley, para que incluso quien no tiene Biblia escuche una revelación elemental en su propio corazón. Pero existe una prueba más grande que todas: un sol en el amanecer, Jesucristo.
Él no vino a presentar un sistema más ingenioso, sino a entregarse a sí mismo. No dijo que conocía más verdad que nosotros. Dijo que Él es la verdad. No solo señaló el camino de la vida, dijo que Él es la vida. Palabras así. O son delirio, o son divinas. Mirad su trayectoria, vida escondida, amor a los pequeños, contacto con leprosos, consuelo a pecadores, denuncia de la hipocresía, perdón a los que lo crucifican. Su muerte no fue accidente, fue ofrenda. No retiró sus palabras, sino que entregó su vida y resucitó como había anunciado. Quien entra en este misterio no solo cambia de opinión, cambia de vida. Ya no es polvo errante, sino hijo con padre, discípulo con maestro, enviado con misión. Llegados aquí, algunos insisten: si Dios es Padre, ¿por qué siguen sufriendo los niños? ¿Por qué tanto quebranto? ¿Por qué la injusticia devasta a tantos? Hermanos, esa pregunta atraviesa el corazón de la fe y nadie debe responderla con ligereza. Pero hemos de admitir con honestidad que gran parte de nuestra indignación no apunta a la existencia de Dios, sino al modo en que obra. Le condenamos por no actuar como deseamos, en el instante que exigimos. Inconscientemente queremos que el mundo sea regido según nuestro gusto. Y cuando no ocurre, proclamamos que nadie lo rige. Es una contradicción. Si admitimos que hay un gobernante, concedámosle ser quien gobierna. Si concedemos, siquiera provisionalmente, que hay un Padre, dejemos que el Padre eduque a su manera y en su tiempo. El amor verdadero siempre tiene dos brazos: ternura y disciplina. Solo abrazar sin corregir convierte el amor en permisividad. Solo corregir sin abrazar lo convierte en tiranía. Dios es amor perfecto. Respeta la libertad que Él mismo dio. Y esa libertad implica la posibilidad de elegir el mal. Sin esa posibilidad seríamos máquinas, no personas. Gracias a la oscuridad apreciamos la luz. Gracias a la cruz comprendemos la resurrección. Dios no fabrica el mal, pero en su poder puede convertirlo en ocasión para que el bien triunfe. En sus manos, los fragmentos rotos se ensamblan como un vitral, por donde la luz estalla en colores. Así pues, la invitación ahora no es solo a entender, sino a elegir. La Escritura pone delante de nosotros bendición y maldición, vida y muerte, y nos manda a escoger la vida. Escoger la vida no es apuntarse en un registro religioso, es escoger a una persona que pronuncia nuestro nombre. Escoger la vida es abrir la puerta a Cristo, para que el Espíritu habite y renueve la razón, sane la memoria y forje un carácter que no se tambalee ante modas y opiniones. Escoger la vida es mantenerse de pie en el torbellino de ideologías que arrasan familia, escuela y medios, y decir con la propia existencia que hay una verdad objetiva, una moral invariable y una misericordia más fuerte que el pecado. Cuando el Espíritu habita, fe y razón dejan de ser rieles separados para trenzarse como dos cuerdas. La fe no apaga el pensamiento, lo ilumina. La razón no estrangula la oración, la vuelve más concreta. Entonces el creyente entra
en la universidad, no como un soldado que busca pleito, sino como un obrero que lleva una lámpara a la mina. Responde con mansedumbre y respeto, pero sin ambigüedad. Honra al interlocutor, pero no pacta con la mentira. Es humilde ante los datos, pero valiente ante la verdad. Sabe que la verdad no necesita gritar para ser fuerte, que la luz no necesita pisotear la oscuridad para brillar. Basta con ser fiel. El poder es de Dios. Hermanos, esta época exige vigilancia. Palabras sobran, redes sociales rugen, tentaciones deslumbran. Necesitamos disciplinas santas para guardar el fuego. La palabra como alimento, la oración como aliento, la comunidad como hogar, los sacramentos como manantial, la caridad como estilo. Necesitamos orden de vida para no ser arrastrados por corrientes. Necesitamos el examen del corazón para no apagarnos lentamente con pequeñas componendas. Necesitamos arrancar la amargura para dar lugar a la gracia. Necesitamos reaprender el arte del perdón para que la familia no sea desgarrada por heridas invisibles. Necesitamos enseñar con valentía a los niños a distinguir lo verdadero de lo falso, a amar la ciencia sin adorar el naturalismo, a valorar la libertad sin convertirla en excusa del instinto. No temas al fracaso. El árbol recto puede perder hojas en la tormenta, pero sus raíces beben del manantial. El justo puede quedar aislado por un tiempo, pero la soledad es el desierto donde Dios habla en secreto. No temas a las lágrimas. La lágrima puede ser la sal que limpia la herida. No temas al cansancio. El cansancio puede ser la campana que llama a la fuente. No temas al malentendido. Ser malentendido es el precio de la verdad en un mundo que ama las ilusiones, con tal de que el veneno del rencor no penetre tus venas, con tal de no vengarte, convirtiéndote en aquello que detestas. Camina en la verdad, y la verdad se defenderá sola. Y si alguno escucha estas palabras con el corazón lleno de cortes, sepa que Dios no nos desprecia por débiles. No nos ama porque seamos perfectos. Nos ama para sanarnos. No nos espera en la cima, nos espera donde estamos. No exige que respondamos a todas las preguntas para dejarnos entrar en casa. Solo dice: abre la puerta, ábrela, aunque sea un poco. Dile que quieres creer, que te ayude en tu poca fe. Dile que quieres perdonar, que rompa el hierro de tu pecho. Dile que quieres vivir, que te saque del agotamiento de la muerte interior. Él vendrá, no con fuegos artificiales, sino con una paz honda, no con truenos, sino con un susurro, no con alardes de poder, sino con una dulzura que te endereza. Hermanos amados, este mundo envejecerá como un vestido. La gloria humana es como la flor del campo. Hoy brota y mañana se seca, pero la palabra de Dios permanece. Quien puso los cimientos del cielo y de la tierra sigue ahí, incansable, fiel, invicto. En Él toda pregunta legítima tiene refugio, toda lágrima recibe un beso que la enjuga, toda cicatriz puede volverse testimonio. Por eso,
escoged hoy quién será el Señor de vuestro corazón. Escoged la verdad en lugar del arreglo, la luz en lugar de lo gris, la esperanza en lugar del cansancio vacío, a Jesucristo en lugar de los ídolos brillantes y huecos. Y cuando escojáis, el Espíritu hará lo demás. Renovará la mente, rectificará la voluntad, ablandará el corazón y os colocará en la misión de renovar la faz de la tierra con una luz mansa e indomable. Ahora, oremos juntos. Padre, los cielos narran tu gloria y el firmamento proclama la obra de tus manos. Sin un altavoz, el universo me habla de tu sabiduría, tu orden y tu belleza. Escucho y mi corazón despierta. Pero veo también en mí cansancio, dudas, amargura y heridas. Muchas veces te he exigido respuestas a mi manera y en mi tiempo. Muchas veces he encogido mi sartén mental y he tirado grandes verdades porque no cabían en mi molde. Perdóname por la soberbia, por la pereza, por mi indiferencia ante la verdad. Señor Jesús, Hijo del Padre, que eres la verdad y la vida, abro la puerta de mi corazón para que entres. Creo que diste tu vida por mis pecados y resucitaste para darme una vida nueva. Te entrego mi mente desconfiada, mi memoria llena de espinas y mis sueños caídos. Ponme sobre la roca de tu palabra, para no naufragar en las olas de la opinión y la tentación. Espíritu Santo, ven como brisa suave, como fuego cálido, como lluvia ligera. Ensancha mi sartén mental, ilumina mi mente, ablanda mi corazón, rompe las cadenas de la amargura, riega el desierto del cansancio, sana las grietas de mi familia. Forja en mí un carácter firme, humilde y valiente, manso y fuerte, para que sea instrumento de verdad y amor en un mundo confuso. Enciende en mí hambre de la palabra, hábito de oración, amor por los hermanos y celo por llevar el evangelio a la universidad, a la oficina, al taller y al mercado. Padre, confío mi futuro a tu providencia. Bendice mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, mi trabajo y mis deseos justos. Enséñame a escoger la vida, a decir no a las componendas oscuras, a mantenerme en pie cuando otros vacilen. Úsame como lámpara pequeña, que aunque sople el viento, no se apague el fuego, y que la luz de tu Hijo brille a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.